radio que te acompañe las 24 horas del día. Universal Radio, tu radio. Una charla distendida. Un encuentro con los creadores de esa magia que solemos llamar literatura. Café entre libros. Un espacio abierto a escritores y lectores. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Café entre Libros, como cada viernes, 18 horas, horario argentino, 22 horas, horario español. Estamos por aquí por Universal Radio y como siempre con algún invitado de aquí y de allá. Esta vez nos vamos a cruzar el gran charco, nos vamos a ir para España. Tenemos un invitado que ha nacido en Valencia y se inicia en la lectura con los libros de Julio Verne, o el gran maestro Julio Verne, y él, al leer a Julio Verne, algunos otros autores también, va descubriendo todo un inmenso mundo, y él empieza a dar rienda suelta a la imaginación, y es precisamente este tipo de historias, con muchos personajes, mucha trama, algo truculenta, especialmente en la saga de los 5, él va a fundar una base futura para el género predilecto con el cual se maneja, que es el thriller. No les voy a decir más nada, primero lo voy a presentar a Luis Pérez Puig. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas noches aquí en España. Sí, buenas noches por allí. Y sí, aquí 18 horas, allá terminando el día, y acá todavía quedan algunas cosas por hacer y por sobre todo mantenerte muy despierto para que nos cuentes un poco de vos y nos cuentes un poco a qué te dedicas específicamente con respecto a la escritura. Yo acá estoy leyendo thriller. Hay gente que por ahí está en escucha que no te conoce. Quería que nos cuentes antes que nada cómo es ese encuentro, cómo fue ese primer encuentro con la literatura. Pues desde muy pequeño me ha gustado leer, y la verdad es que, bueno, pues como todo el mundo imagino que me inicié con el cómic, pero la verdad es que igual leía libros para adultos porque me gustaba leer cualquier cosa que cayera en mis manos. De hecho, sigo manteniendo esa costumbre. Yo lo mismo leo un libro de hace 100 años que un libro actual. O sea, no tengo mis predilecciones, como es evidente, pero me da igual. Leo lo que caiga en mis manos. Entonces, me inicié muy pronto por esa curiosidad de conocer cosas, de saber cosas, de leer por puro placer. Y a partir de ahí, pues sí que es verdad que noté que había ciertos géneros que me gustaban. Entonces, mi hermana mayor, que se llama Mercedes, pues era muy aficionada también a la lectura, y ella tenía una gran colección de Edith Blyton, de la saga de los 5. Entonces, a partir de ahí, pues por curiosidad, yo iba hojeando primero los libros. Luego vi que esto, pues aún muy pequeño, ¿no? Esto me gusta, voy a leerlo, pero en serio, porque en principio, pues a lo mejor leía 10, 20 páginas, bueno, bien, claro, era muy pequeño, no me interesaba demasiado.
hasta que le fui cogiendo el truquillo y ya pues cogía el libro y lo leía pues nada, pues en dos ratos de ocio leía el libro. Y me gustó y digamos que ese fue el inicio. A partir de ahí fui a algo más serio, como era Julio Verne. Ya pues ahí te tienes que meter un poquillo más en edad porque evidentemente un niño demasiado de corta edad pues tampoco está por la labor de leer un rollazo, digamos, de Julio Verne, que es para gente más adulta, ¿no? Pero bueno, claro, esos fueron, digamos, los inicios, ¿no? Más o menos así, aunque ya te digo. ¿Qué es lo que te gustó? Porque está bien, por ahí cuando uno es pequeño lee de todo, pero ¿qué fue lo que más te atrapó de esos libros? ¿Fueron los personajes, las historias? No sé, a veces uno dice, bueno, a ver, comienzo leyendo, generalmente nos ponen en las manos los libros infantiles, los clásicos, pero ¿qué te fue atrapando de esa trama? Pues lo cierto es que a mí me pasa como en el cine, ¿no? Que me atrapa más la trama que el personaje. El personaje, evidentemente, pues dice mucho porque siempre, tú sabes que los libros, pues igual como en el cine, hay una serie de personajes pues que son para relleno, digamos, ¿no? Pero siempre hay un protagonista o dos y de ahí nos salimos, 3 máximo. Quiero decir que a mí lo que más me atrapa es la trama, ¿no? Si la trama tiene su aquel que está un poquito de enredo y tal, es lo que me atrapa realmente. Yo siempre digo lo mismo en las presentaciones y tal. A mí los libros o las historias en general que son de sota, caballo y rey, en las que uno en la página 10 o en el minuto 10 de una película más o menos ya intuye lo que va a pasar, me aburren. Prefiero algo que me dé vidilla, que me haga leer o que me haga ver esa película o que, en fin, que me atrape un poco, ¿no? Por eso digo que el personaje es muy importante, evidentemente, que un personaje tenga su rollo y tal, pero prefiero que la trama sea buena y luego veremos la importancia que le damos a los personajes. De hecho, yo, cuando me pongo a escribir, digamos que lo que menos pienso son los personajes. Evidentemente, uno ya se ha creado su idea y piensa en un personaje principal que digamos que va a llevar el peso de la historia, pero no por eso va a ser el que va a crear la historia. Al contrario, prefiero que la trama vaya por sí sola, porque a lo mejor en un momento dado le doy más importancia a otro personaje que en un principio no tenía pensado ponerlo como demasiado importante, ¿sabes? Por eso digo que yo prefiero una buena trama a un personaje o en este caso, para que la gente me entienda también, pues en el tema cinematográfico, pues un buen actor, o me daría un poco lo mismo siempre que la trama sea buena y me enganche desde el primer momento. Uh-huh. Bueno, tengo algunos saludos y una pregunta ya que hay gente en escucha. Bueno, Mercedes Pérez Puch dice una nueva entrevista a Van Luis. Mimi Romance, que también está en escucha desde Argentina. Y Gema, que pregunta ¿cuál fue ese primer pensamiento, esa primer sensación, inspiración o palabra que hizo que vos te decidieras a convertirte en escritor? Pues yo creo que no fue realmente un pensamiento, sino lo descubrí, digamos, cuando era bastante pequeño, de hecho en el colegio. Yo era demasiado inquieto, ¿no? Entonces, era un mal estudiante, vamos, prefería pasar el rato jugando y haciendo barbaridades, sí, la verdad. Pero había una cosa que, sí, es así de cierto, ¿para qué vamos a...? Bueno, ahora había una cosa dicen que se llama atención dispersa. Sí, bueno, sí, exacto. Hiperactivo, también le llaman hiperactivo. Claro. Sí. Mi madre decía hipergamberro, que viene a ser parecido. El caso es que recuerdo que cuando en el cole, cuando ya éramos un pelín más mayores, digamos 8 o 9 años, cuando el profesor o la profesora de turno nos mandaba a hacerles una redacción, ahí es donde yo me explayaba, me gustaba. O sea,
No era como el típico niño que pone 4 líneas y lo que quiere es terminar pronto y cuanto antes mejor salir al patio. A mí no, a mí ahí sí que me gustaba desplayarme un poquito más y explicar bien las cosas, y luego veía que me gustaba corregirme, y cuando ya había escrito algo, pues volverlo a leer y a releer hasta que le encontraba más o menos un sentido, digamos, correcto para poder leerlo en público. La verdad es que luego, digamos que lo dejé un poco de lado hasta que fui un poco más mayor ya, y claro, pasas por la edad adolescente y la juventud y tampoco estás por la labor, tienes otras muchas cosas en mente como para ponerte a escribir en serio. Pero sí que es verdad que siempre tenía aquel gusanillo de la escritura y tal, y entonces yo, cuando tenía un poquito de tiempo, siempre hacía mis cosillas, escritos, breves, quizá pues, 10, 15 páginas, 20, que las guardaba en un cajón. Hasta que lo he tomado más en serio. Pero realmente yo diría que ese primer motor era porque me llamaba tanto la atención el leer y que me gustara algo y que me enganchara algo, que dije un día, bueno, pues a ver yo mis redacciones cómo me pueden salir. Claro, mis redacciones escolares, ¿no? Una cosa muy limitada, muy corta, de una página, media página, 2 páginas y ya está. Pero yo veía que eso me gustaba, ¿no? Digamos que fue por ahí por donde yo me inicié, por el tema escolar. Uh-huh. Con respecto a eso, bueno, Mimi dice, un libro debe atraparte desde la primer palabra y mantener ese enganche hasta llegar al final. Y sí, porque hay libros que son hasta demasiado obvios, es un poco como vos comentabas, y se tornan aburridos. Y a la mitad del libro ya está. Por lo menos la persona que tiene síndrome de ansiedad se pasa unas 20 páginas y dice, bueno, vamos a ver qué pasa al final, y después no lo retoma desde la mitad. Pero sí, es un poco como vos decís. Con respecto a lo que hablabas antes de los personajes, pues tenemos algo que es muy, muy particular. Nosotros tenemos muchísimas entrevistas y de autores de varios países, y debo decirte algo, sos el primero que pone a los personajes en segundo plano. Siempre nos cuentan que los personajes dictan lo que el escritor debe escribir. ¿Qué pensás vos de esto? Pues fíjate que, como te he explicado, no estoy demasiado en consonancia con esa idea, porque para mí, yo realmente me formo la idea de la trama que quiero escribir, que luego, pues, bueno, como cualquier escritor, pues a medida que pasa el tiempo o vas escribiendo páginas, vas cambiando cosas, pero realmente yo lo que visualizo o intento visualizar es la trama, lo que va a pasar o lo que va a ocurrir y cómo se va a desarrollar. Y por eso te digo que no le doy demasiada importancia a los personajes. A ver, esto es un poco relativo, no es que no le dé importancia, es que a lo mejor el personaje que en un principio iba a ser el protagonista, después quizá pues no es tan protagonista. Pongo a otro que iba a ir en segundo plano, lo pongo delante. Por eso digo que no le doy demasiada importancia. Prefiero pensar más en la trama o en la historia como tal y darle más importancia, y luego el personaje es una cosa más, para mí, más secundaria. Siempre, evidentemente, siempre hay algún personaje que le das más peso, y ese sí que realmente desde el primer momento hasta el final del libro prácticamente, pues es el que está ahí, el que prevalece. Pero no, prefiero pensar más en la trama. Vamos, particularmente. Sí, no es que yo esté en desacuerdo con el resto de autores, claro. Es que la mayoría de los autores lo que te dice es, me llego hasta a pelear con el personaje toma por asalto mi libro y escriben ellos. Y no, es la primera vez que por ahí escuchamos a alguien que toma las cosas a la inversa, que los personajes son, es como como un juego de ajedrez, que los personajes se van moviendo y tienen importancia de acuerdo a la jugada, pero vos ya tenés toda la partida ahí visualizada, y me parece muy válido, y supongo que eso, no sé, a lo mejor te puede haber ayudado a escribir este tipo de géneros. A lo mejor hay otros géneros que necesitas darle mucho peso a los personajes. Sí, a ver, lo que ocurre es lo siguiente, que al no pensar tanto en el personaje como en la trama, al no darle tanta importancia,
creo yo particularmente que la mente se abre más, ¿no? Digamos, hay más posibilidades que puedas escribir y que puedas cambiar en un momento dado. Cuando uno se centra demasiado en un personaje, o en dos, me da lo mismo, un protagonista o dos protagonistas, quiere centrar demasiado la historia ahí. Entonces a lo mejor cierra posibilidades que de la otra manera podría abrirlas más y cambiar, pues esto, lo que yo te estoy diciendo, que yo muchas veces cambio la trama. Lo que yo pensaba en un principio hacerlo de un modo, luego resulta que es totalmente contrario. De hecho es que, sobre todo en mi primer libro, sí que cambié cosas bastante sustanciales. En este quizás no tanto. Pero en el primero cambiaron muchas cosas precisamente por eso, porque yo no me centraba mucho en los personajes. Mi primer libro, Juicios Paralelos, tenía un par de protagonistas, porque hay dos tramas que se entrelazan y había un par de protagonistas en cada una. Bueno, pues lo que en principio es la segunda trama no le había dado demasiada importancia, después dediqué prácticamente toda la segunda parte del libro a esa trama. Y fue por la trama, no fue por los personajes. Los personajes realmente los dejé a un lado y fui creando la trama porque además hay mucha narrativa. Entonces, digamos que le puedo quitar o añadir importancia a los personajes en función de lo que de la necesidad que tenga en ese momento. Entonces creo más diálogos o menos diálogos y le doy más importancia a la trama en primer momento que a los personajes realmente. Y con respecto a la trama, ¿cómo la vas armando? ¿Ya te imaginás el final antes de comenzar o seguís intuiciones, te manejas con imágenes, con no sé, con una idea muy general o sos por ahí de decir, bueno, a ver, voy a dividir en 2 o 3 partes la historia y voy a meterme de lleno en cada parte con cada detalle? A ver, en eso sí que soy bastante metódico. Yo nunca empiezo a escribir algo si no tengo más o menos la idea clara. Es decir, luego, como te digo, cambian muchas cosas. Pero yo primero me formo, pues, mi idea, una especie de esquema. Además, es que yo escribo primero a bolígrafo. Eso es así, es impepinable. Yo escribo a bolígrafo y después ya es cuando me tengo que poner en el ordenador a pasarlo en Word y tal. Pero bueno, en principio es en bolígrafo. Entonces a mí, cuando se me ocurre la idea, primero intento esquematizarla. A lo mejor eso, pues, pasa, no sé, el tiempo que necesite yo para darle forma a esa idea. Y más o menos la tengo clara. No quiere decir que después cambie muchas cosas. Pero más o menos yo ya lo ordeno, digamos, principio, nudo y desenlace. Normalmente ya lo ordeno. Y después me hago una especie de esquema escrito en un par de páginas, ¿no? Más o menos esto va a pasar, esto, tal. Después ya comienzo a darle forma y quizás pues cuando llegue a la página, no sé, 40 o 50, digo, no, esto que lo había iniciado así, no, lo voy a dejar de momento y lo voy a poner más adelante o tal. Es donde quizás se arma un poquito el lío ese de cambiar cosas. Pero yo en un principio me gusta cuando empiezo a escribir algo no ir a tontas y a locas, sino ya tener una idea bastante preclara de lo que quiero escribir, lo que quiero decir en ese momento. Uh-huh. Mimi dice que, bueno, que la trama es lo que lleva a que el libro tenga sentido, sin ella los personajes no serían nada. Y Gema dice que la trama es la vida, la columna vertebral, la respiración de ese libro, de sus protagonistas, es una conexión mágica y real. Y Andrea también dice, creo que esa organización, con respecto a lo que vos estabas hablando recién, es más una cuestión inherente al género. Por eso te preguntaba, a lo mejor, a ver, si yo, por ejemplo, te digo, bueno, tenés la posibilidad de escribir un policial, por ejemplo, y se me ocurre, yo no escribo, a mí, por lo que he leído, los policiales, a veces los personajes son fundamentales, pero la trama te tiene que atrapar también. ¿A vos te ayuda mucho en cuanto al thriller escribir con mucho peso la trama? Por ahí decís, bueno, prescindo un poco de los personajes y los voy moviendo como quiero, o por ahí pensás que nada, que es directamente tu forma de pensar o tu concepción de la escritura.
efectivamente es como te decía. Por ejemplo, imagino que el que se dedique muy de lleno a la literatura romántica, pues sí que supongo que tendrá una serie de personajes ya ideados para cierta historia, porque, a ver, normalmente en un libro romántico juegan 2, 3 máximo, 3 personajes principales. Y entonces, luego sí que está los personajes de relleno, digamos. En una trama policial o de suspense o de género negro, como quieras llamarle, sí que es verdad que, como te digo, por lo menos en mi caso, puedes jugar un poquito con los personajes. De hecho, Las puertas del purgatorio tiene personajes policiales, y yo en un principio solo había pensado en uno, y sin embargo en un momento dado del libro creé un nuevo personaje al que le di cierto peso, digamos. Entonces, por ahí, por ese lado sí que es verdad que yo, como te digo, en función de cómo va desarrollando la historia, voy creando o quitando o añadiendo. De hecho, este personaje que te comento, en un principio ni pensaba ponerlo, y se me ocurrió, dije, pues esto le puede dar algo de vidilla a la historia. Y le di al menos unas, no sé, 15 o 20 páginas de importancia en las que dice algo. Uh-huh. Y con respecto a, bueno, a la trama, a escribir y visualizar un poco antes de escribir, ya tener la historia, ¿te pasó alguna vez eso que los escritores a veces dicen, bueno, la página en blanco, la mente en blanco, ¿qué hago? ¿Te sucedió? Bueno, claro, como todo el mundo, las musas hay días que no están por la labor y tenemos días más flojos, pero la verdad es que tampoco sufro demasiado por eso. O sea, si un día no es demasiado, bueno, no pasa nada. La libreta se guarda en el cajón y mañana será otro día. No me preocupa demasiado. Como más o menos, tal como te digo, la historia más o menos yo ya la tengo creada, o sea, idealizada, antes de ponerme a escribir, pues luego es cuestión de detalles. Entonces, esos detalles es verdad que hay días que uno pues no tiene el día bueno y no te vienen las ideas y no se te ocurre cómo enlazar un personaje con otro o la propia trama, pero no pasa nada. Yo tampoco sufro por eso. Como te digo, mañana será otro día, ya está. No me preocupa demasiado eso. No suelo tener temporadas largas. Es que de hecho nunca me fijo una fecha o tengo que comenzar a escribir tal fecha. O tengo que sacar un libro anualmente. Por ejemplo, no sé, supongo que sabréis que Isabel Allende siempre comienza invariablemente el 6 de enero a escribir. Bueno, pues yo en este caso nunca he hecho eso. Yo empiezo pues cuando se me ocurre una idea y la tengo más o menos clara. Y lo mismo han pasado un par de meses que desde el último libro que ha pasado un año. Tampoco tengo... Entonces, por eso, no tengo esas lagunas demasiado largas de es que tengo la mente en blanco un año. No, me puede pasar eso, que algún día lo tengamos un poquito tonto y no escribimos, pero no pasa nada. Al día siguiente, doble ración y ya está. Tengo una pregunta de José Ramón Gómez Solís. Él pregunta si sos partidario de las trilogías o historias de un solo libro. Yo, soy de los que piensa que nunca segundas partes fueron buenas. No, esto no tiene por qué cumplirse a rajatabla. Pero no me gusta. ¿Sabes qué pasa? Que la gente no, todos, yo me incluyo, tenemos cierta tendencia a las comparaciones. Entonces, cuando yo leo un libro que me ha gustado mucho y leo la segunda parte, es bastante probable que me guste menos porque lo estoy comparando. O sea, no estoy leyendo con objetividad, por lo menos en mi caso. Me puede ocurrir al revés, que un libro que no me ha gustado nada la primera parte, quizás la segunda me guste. Pero en realidad yo estoy más por el libro único. No me gustan las trilogías. De hecho, cuando yo escribo, suelo ambientar mis historias, por lo menos una de las partes de la trama, en mi tierra, ¿no? Yo vivo en una ciudad que se llama Carcaixent, que pertenece al Levante español, a Valencia, concretamente,
y solo ambientar al menos una parte de la trama, si no todo el peso de la trama, una parte en Carcaixent. Y hay gente que me pregunta, ¿este libro sigue al anterior, viene de saga? No tiene nada que ver. Aunque estén ambientados aquí, no me gusta. No quiero decir ahora mismo que me voy a cerrar a la posibilidad de quizá un día hacer una saga, pero no. Prefiero empezar una historia y terminarla y quede como quede, ¿no? O sea, es que es como te digo, quizá la gente tiende a comparar demasiado y luego las comparaciones nunca son buenas, ¿sabes? Yo prefiero tener una historia y terminarla y ya está. Aunque es verdad que hay ciertas sagas que son muy buenas, como por ejemplo, pues la saga Millennium, particularmente me gustó. Sí que es verdad que quizá la tercera parte, pues, se quedó un pelín floja, pero las dos primeras partes a mí me encantaron. Y esta última parte, la verdad es que no la he leído, no sé, porque tampoco, no sé, como tampoco es del propio autor, sino que es una especie de arreglo, digamos, pues no la he leído, no sé cómo estará, pero sí que es verdad que en conjunto la saga es muy buena. Y continuamos con más Café entre Libros y charlando un poquito de personajes, de tramas. Luis, yo lo primero que tendría que preguntarte es, para aquellos que no han leído tus libros, que nos cuentes un poquito, brevemente, de qué se tratan. Y después sí, tengo algunas preguntas con respecto al bloque anterior, pero primero ponernos así en ambiente de qué es lo que encontramos en esos libros. A ver, a mí lo que creo que vais a encontrar son tramas que supongo y espero que os van a enganchar. Pues, por lo siguiente, porque nunca pasáis demasiado rato leyendo lo mismo. O sea, vamos de una parte a otra, vamos dando saltos a la historia, a los personajes, a las épocas, por ejemplo. Entonces, lo que intento es que el lector no se aburra, que se interese por lo que está leyendo, que le atrape esa lectura y que tenga ganas de leer más. Yo pienso que si durante muchas páginas estamos en lo mismo y vamos dándole vueltas a lo mismo, o al mismo personaje o al mismo tramo de esa historia, creo que nos aburrimos. Entonces yo intento, pues eso, ir saltando de una época a otra, de un lugar a otro, de un personaje a otro, y esto es lo que creo que le va dando vida a un libro, ¿no? Luego, pues a partir de ahí, supongo que todo libro tiene que tener, pues, o sea, todo libro que sea de género, pues thriller, suspense o género negro, como quieras llamarle, tiene que tener su parte sangrienta, aunque intento no ser demasiado escabroso ni meterme demasiado en el asunto. Yo siempre digo que mis libros los puede leer cualquier persona, de cualquier edad o de cualquier situación, porque intento no meterme demasiado en asuntos escabrosos. Es verdad que tiene que tener su tema negro, como es evidente, para hacer legal al género, pero como te digo, pues eso, que no cansen demasiado el lector con el tema sangriento. Después tiene que tener cierta, no sé cómo decirle, cómo llamarle, cierto suspense, ¿no? Que se cree un ambiente de suspense, y eso es lo que intento que pase desde la primera página hasta el final. Es un poquillo complicado muchas veces mantener ese suspense todo el libro. Tú sabes que hay que explicar un poquillo quiénes son los personajes, a qué se dedican, qué función van a tener dentro de esa trama. Entonces, sí que es verdad que existen ciertos tramos del libro en los que a lo mejor uno pues no está pasando nada, digamos. Pero bueno, intento que sea lo más corto posible. Siempre procuro que pasen cosas, que ocurran cosas y que el lector se enganche pronto. Y sobre todo, pues eso, una trama un poquito enredada. Siempre procuro hacer las tramas muy enredadas para que el lector está leyendo, cree ya tener claro cierta cosa, y cuando está a punto de terminar esa parte, ese capítulo, se le caen todos los mitos y pasamos a una segunda parte en la cual el que parecía malo no es tan malo y el que parecía bueno es menos bueno. Eso es lo que se intenta, lo que intento yo al menos en mis historias. Y con respecto a eso, por ahí
y voy de nuevo un poco al cine y a toda esta cuestión de lo visual, en la cual estamos muy inmersos, muy invadidos también, ¿de qué te nutrís? ¿De dónde te nutrís? Como para sacar las ideas, y si alguna vez también te ha sucedido decir, bueno, esto lo vi o lo leí, no quiero caer en lugares comunes, ¿cómo haces para no llegar a eso? Pues esto sí que es verdad que me ocurre a veces, porque igual, como dices tú, uno se tiene que nutrir, ¿no? Yo me nutro pues de la calle, de lo que veo, de lo que escucho en las noticias, de lo que leo en mis libros de novela negra, cuando leo novela negra, o cuando... Ahora, por ejemplo, ahora mismo estoy releyendo a Arturo Pérez Reverte, ¿no? Pues un poquito de este personaje, un poquito del otro, uno va cogiendo, se va creando su propia historia. Y sí que es verdad que cuando a veces estoy escribiendo y estoy metiendo en trama a cierto personaje, pienso, me paro y digo, no, esto que estoy escribiendo, esto yo ya lo he visto en tal película, lo he leído en tal libro, más o menos. Tengo mala memoria yo para las películas y para los libros. Es verdad que puedo ver una película o leer un libro y dentro de un par de semanas lo puedo volver a leer perfectamente. No se me queda demasiado. Pero sí que es verdad que cuando noto que esto yo lo he leído o lo he visto en algún sitio, vuelvo atrás y digo, no, lo voy a hacer de otra manera porque no quiero que parezca que esto es una copia o cierta mueca a cierta película o a cierto libro, ¿sabes? Sí que pasa, imagino que le pasará a todo el mundo, que cuando tienes algo más o menos escrito o idealizado no te gusta porque te suena demasiado a algo que ya has visto o que la gente puede haber visto. Claro, sí, y yo me quedaba pensando porque obviamente hay cierto reduccionismo en todo, en general, en la vida. Caemos en lugares comunes y a veces me pongo en el lugar de un escritor y lo novedoso, de donde se nutre, es como bastante complicado muchas veces. Vos dijiste que por ahí no te nutrías en cierta forma con los personajes, pero ¿no te ha sucedido alguna vez de decir, bueno, esta persona que pasó caminando o que contó o que vi una historia, se le podría dar una vueltita más y la voy a poner en el libro? O sea, ¿no te pasó alguna vez que te gana un poquito ese gustito por algo, por alguien de la actualidad, de la realidad, y se vuelca en el libro? Sí, me pasa de hecho, o sea, pero es que además yo me cruzo con gente, de hecho con personas que conozco y que veo a diario, que las conozco de prácticamente toda la vida, a las cuales yo les escribiría una historia, o sea, por esta peculiaridad, o por la otra, o por su físico, o por su historia de vida, o porque les ha pasado algo en cierto momento de la vida y uno lo sabe porque las conoce, pues como te digo, son de a diario, que son con vecinos míos, por ejemplo, y sí que me pasa que hay gente de la cual escribiría, y muchas veces uno le frena o le para precisamente eso, el que son demasiado conocidos tuyos y tampoco puedes escribir de todo el mundo. Pero sí que es verdad que uno coge, pues eso, un poquito de esta persona, otro poquito de esta, otro poquito que has escuchado en cierto momento en las noticias. Y ahí me gusta mezclar para que nunca parezca un personaje, sino que ese personaje tenga muchas peculiaridades escogidas al azar de esta persona que conozco y del otro que he escuchado en televisión y del otro que he leído en un libro, ¿sabes? Entremezclar un poquito a las personas para que la historia tampoco parezca de 1, 2, 3 y ya está, sino que tenga su cosa, ¿no? Su peculiaridad. Gema pregunta si ha habido algún personaje díscolo que haya dado más trabajo para llevar a cabo esa trama pensada. Bueno, pues por ejemplo, en este personaje, digamos, el protagonista de esta historia, de Las puertas del purgatorio, de mi último libro, sí que es verdad que Diego, que es quien lleva, digamos, el peso principal de la trama, en ciertos momentos me costó un poquillo cogerle el truco porque quería darle una personalidad un tanto peculiar,
donde apareciera pues como un tipo normal y corriente de la calle, y al mismo tiempo tuviera sus secretos guardados. Entonces me resultó a veces, no siempre, pero me resultó en algunas ocasiones un poquito complicado mezclar ese, digamos, tono de humanidad que tiene Diego por ser un tipo normal de la calle, con su subconsciente, ¿no? Sus pensamientos, unos pensamientos un tanto peculiares que tiene Diego, porque tampoco os puedo contar demasiado para no desvelar, no meteros un spoiler aquí del libro. Pero es verdad que en ciertas ocasiones me costó un poquito mostrar abiertamente cómo era Diego, porque quería que apareciera su parte humana y su parte menos humana, digamos. Andrea pregunta, bueno, en realidad comenta que, bueno, ella como escritora dice, en la universidad una profesora una vez le dijo, lee menos, indicando que no quería que Andrea se moviera del estilo que estaba adquiriendo. ¿Qué pensás vos de eso? De la gente que por ahí, en lugar de darte una cometa, te tira un ancla. A ver, en cierta manera estoy un poquito de acuerdo con esa profesora. Te explico. Yo tengo unas ideas bastante claras al respecto y, como te digo, yo no me cierro a nada. Yo, si ahora mismo me da por ahí, puedo escribir, pues no sé, podría ponerme a ello, no sé lo que saldría, pues una novela romántica o incluso histórica, o podría hacer un ensayo e intentar ver qué pasa, porque además yo no me cierro a nada. Pero sí que es verdad que uno cuando le gusta lo que hace, yo precisamente escribo porque me gusta. O sea, no es una cosa a la que me dedique profesionalmente, al menos de momento, y entonces escribo porque me gusta. Y por eso me gusta escribir en el género que ahora mismo me atrae, que quizá al mes que viene o al año que viene puede ser otro género, pero ahora mismo me atrae este género, me gusta, veo que, no sé, estoy satisfecho con los resultados, y por eso digo que quizá la profesora no quería coartar a esa chica tampoco, simplemente pues le parecía que esa escritora estaba más predestinada a cierto tipo de estilo, porque ella quizá lo había intuido o lo había entendido así a través de leer los trabajos o los escritos que ella le presentara. Entonces creo que lo que estaba, digamos, no es esto, no es poniéndole trabas a su camino, sino dándole una serie de directrices como que esto es lo que se te da bien. Es un poquito complicado. Me parece que estamos perdiendo un poco la conexión, pero bueno, mientras intento recuperarla, estamos escuchando estamos escuchando a Luis muy atentamente con respecto a esto, y por ahí estaba pensando un poco qué cosa más extraña a veces, ¿no? Que uno puede leer algo y meterse tanto con los personajes, pero de repente uno se encuentra con que viene un autor y te dice, no, los personajes no, la trama. Y justamente había un comentario de Andrea que decía que en los tiempos de Aristóteles los griegos sabían la trama de principio a fin, pero iban al teatro solo para ver cómo la resolvía tal o cual escritor. Y ella dice que ahí estaba lo nuevo, no en el qué, sino en el cómo. Y la verdad que es interesante también con respecto a esto. Pero bueno, mientras yo sigo intentando recuperar la llamada, trato de leerte un poco lo que ya nos queda, porque casi no tenemos tiempo, faltan 15 minutos, así que te voy a contar un poco los avisos mientras intentamos recuperar a Luis, que se nos perdió por ahí, por internet. Y te cuento un poco lo que viene para estos fines de semana que quedan, que ya no nos quedan mucho, 3 programas más o menos, y ya terminamos este ciclo, este año, a no ponerse nerviosos ni desesperarse. Pueden buscar también todo el archivo que tenemos y todos los programas que se han perdido, que son muy buenos. Estamos por estrenar el video del microrrelato ganador
del concurso que hicimos aquí en Café Entre Libros, así que también presten atención que lo vamos a subir en cualquier momento a las redes. El 20 de noviembre vamos a tener a Patricia Correa de Argentina. Ella es pediatra, especialista en diabetes infantil, es nutricionista y nos va a traer un libro de recetas para niños que está por publicar, muy interesante. El 27 de noviembre vamos a contar con la presencia de Alejandro Ordaz, que es director del coro polifónico del Hospital El Cruce. Es el organizador del primer festival de coro de Balcarce, Canto y Raíces. Vamos a hablar de la música también. ¿Por qué no? Café Entre Libros es así, es cultural. Y el último programa es el 4 de diciembre. Faltan 3 semanitas nada más. Vamos a cerrar la temporada con la ganadora del concurso, Café Entre Libros, que es Vanessa Sánchez Soriano. Así que presta atención. No hemos podido entablar conversación nuevamente con Luis, que tiene que estar por ahí, pero lo hemos perdido. Internet se lo ha devorado en un thriller alucinante. No se pierdan el próximo capítulo. Bueno, nada, no nos queda mucho tiempo y no podemos establecer la conexión. Una pena porque quería que Luis nos cuente un poco dónde podíamos encontrar sus libros. Pero allí en el evento tenemos 2 enlaces. Uno del Facebook de Luis y otro es para YouTube, que tiene un video ahí de, creo que es Las Puertas del Purgatorio, que es uno de sus libros. Y nada, mientras tanto, ustedes ya saben cómo es esta tecnología. Nosotros no podemos hacer mucho más que esperar que aparezca. Pero bueno, vamos a cerrar el programa de hoy medio accidentado al final. Espero que les haya gustado. A nosotros nos encanta, nos gusta muchísimo compartir con todos ustedes. No se olviden que nos quedan 3 programas más antes de terminar este ciclo de este año, y vamos a estrenar el video de la ganadora del cuento de nuestro concurso y vamos a charlar con ella. Conversamos en el último programa, así que no se lo pierdan. No se pierdan también que en la página de la universalradio.com tenemos la revista de la radio que se llama Tu Revista. Allí tienen una pestaña especial para eso. Y también pasen por ahí por la Universal Radio. Estamos en Facebook, estamos en la página. Entérense de lo que va sucediendo en el mundo. Y comenten también en nuestra página oficial, que es Café Entre Libros Oficial, todo junto. Allí pueden dejar su me gusta y pueden entrar y ahí tienen el archivo de los programas anteriores, imperdibles los programas anteriores, un lujo de programas impresionantes. Miren que ya tenemos una cierta cantidad de programas, son 130, así que imagínense si van a tener tiempo para escuchar los programas anteriores. Nada, gente, yo me voy a despedir. Les recuerdo que ahora cuando termine este programa comienza otro que se llama Relatos al Dente, que son relatos muy interesantes, así que después de una breve pausa comercial, una tanda comercial, vamos a escuchar ese programa. Y este ha sido un programa más, yo me voy despidiendo. Esto se llama Café Entre Libros, todos los viernes 18 horas horario argentino, 22 horas horario español. Estamos aquí con la producción general de Andrea Luna, la promoción y marketing de Gema Lutgarda y en la conducción quien les habla, Silvina Zaneta. Un abrazo para todos, muy buen fin de semana. Nos encontramos el viernes que viene. Chau, chau. Una charla distendida, un encuentro con los creadores de esa magia que solemos llamar literatura. Café Entre Libros, un espacio abierto a escritores y lectores.